programa de hoy de Puertas para Adentro tenemos el honor y el lujo de contar con un invitado de excepción que lle nada más y nada menos que Manuel Enrique Mejuto. Mejuto lle un árbitro, asturiano, de los más internacionales que ha parido esta tierra, con más de 250 y pico partidos pitados en primera división a sus espaldas, pero bueno, él dice que a lo largo de su vida seguramente haya pitado más de 1000 o más de 2000, porque lleva toda una vida dedicado al fútbol. Y hoy tenemos la suerte en nuestro programa de Puertas para Adentro de poder charlar con él y de que nos cuente un poco su experiencia de confinamiento y también anécdotas y la historia un poco de su vida. Mejuto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anabel? Aquí estamos en Madrid. Encantado de hablar contigo y, bueno, para la gente de mi tierra y de estar un poco más en contacto con la tierrina, ¿no? Que he hecho mucho en falta estar por allí. Antes subía lo que podía, pero ahora con este confinamiento, pues nos tocó aquí y a ver cuándo podemos salir, ¿no? Además, aquí en Madrid sabes que, bueno, atacó muy seriamente y la cosa está complicada. Afortunadamente parece que va mejor, pero bueno, poco a poco y con calma. O sea que el confinamiento te pilló en Madrid y ahora mismo, bueno, estáis, es uno de los focos centrales del virus. ¿Y tú cómo dedicas tus días? ¿A qué los dedicas? ¿Cómo te entretienes? ¿Qué haces para pasar el tiempo? ¿Teletrabajas? Cuéntanos un poquillín. Bueno, yo no tengo problemas, ¿no? La verdad es que, bueno, me vino hasta un poco bien porque antes era un estrés continuo con lo del equipo, con el Getafe, que sabéis que ahora estoy delegado del equipo, pues viajo siempre con ellos y vamos un ajetreo tremendo, ¿no? Porque voy un poco encargado de la expedición, de los viajes, de atender a los jugadores, de cualquier necesidad. Y eso, pues desde casa lo sigues haciendo, ¿no? Estoy un poco, tenemos a Peter, por ejemplo, que es de Nigeria, que está solo el hombre aquí, le pilló solo, la mujer no había llegado. No Sí. habla español el hombre, habla inglés y bueno, pues tengo que estar con él, procuro hablar con él todos los días porque bueno, hay gente que se encuentra en un proceso más complicado, la gente, otros están con los hijos, con la familia y lo llevan mejor. El hombre, pues son muchos días ya y hay que estar un poco pendiente también de lo que le pase, de cualquier cosa que necesiten y bueno, siempre estás un poco al tanto, pero en lo que te referías, yo el día a día soy una persona inquieta, no me aburro. Me falta que sí estuve haciendo mis pinitos, aprendiendo y no acabo de acabar de aprender del todo, que yo toco la guitarra, que podéis Anda. enseñarme un poco, O porque sea me que encanta. tienes un poco de afición musical ahí, Poco, no guitarrera. mucho, muchísimo, Sí. muchísimo. A mí me encanta la música, os escucho continuamente, me gusta todo tipo de música, menos sinceramente el reggaetón y todo esto, porque me parece un poco. Eso quiere decir que tienes muy buen gusto Sí, musical. porque eso me parece un poco, aparte me parece grosero del todo y que se puede cantar de otra Sí, manera sin las ser tan letras burro. machistas Sí, son una totalmente locura, vejatorias. Eso eso es. no se puede escuchar así libremente, Pero te sin escucho a sentir ti, un poco escucho de. a Chus y no sabes, a Pipo Prendes, que son soy amigos, y a O sea que Marisa, tienes artistas y hombre, asturianas. eso lo primero, y los tenemos y muy buenos, ¿no? A Marisina, Marisa Valleroso, os controlo y me encanta porque además, no sé, cuando cantéis vosotros y ya cuando estoy ahí lo escucho, pero cuando estás fuera, pues te toca la vena, ¿no? Entonces, Claro. pues es Parece que nuestra la tierrina cultura. la tienes un poquitín más cerca, ¿no? Claro, y son los raíces, son las raíces, es tu entorno, es lo que tú te criaste con ello, y bueno, me encanta, pero me gusta también otro tipo de música. O sea que pongo música, me levanto, desayuno poco, porque no soy de desayunar mucho, Ujú. desayuno poco y lo primero que hago es hacer ejercicio, porque me Eso te iba a gusta. decir, ¿guardas la forma física en estos momentos de confinamiento, me imagino? ¿Tienes máquinas en casa o cómo tienes la rutina marcada? Bueno, curiosamente peso menos ahora que cuando acabé, ¿no? De arbitrar y me cuido mucho, porque intentas quitar, bueno, aquí no hay secretos, como me dice el míster Bordalás, que Quique, ¿qué haces? Bueno, aquí no hay secretos, cerrar la boca un poco, comer menos o saber comer y quemar, ¿no? Aquí no Comer hay, menos y quemar más, exacto. claro, las dietas milagrosas es saber comer, ¿no? Entonces, bueno, pues me encanta el ejercicio y yo tengo tablas que me pasa el fisio, el preparador físico. No me hace Ujú. falta ni aparatos porque los teníamos en el gimnasio y en el club. Y aquí, pues, no hace falta, ¿no? En casa cualquiera puede moverse sin tener demasiadas máquinas, ¿no? Es coger y hacer cosas cada uno de acuerdo a su capacidad, porque viene Ujú. muy bien. Estamos mucho tiempo ahora, si no, en el sofá, parados y hay que hacer cada uno dentro de lo que se pueda, pues hacer algo, ¿no? Y moverse. Y eso hago. Y después ya me pongo, leo la prensa asturiana para estar al día, leo la Nueva y el Comercio todos los días, o Muy bien. sea, por si armáis alguna, estar al corriente. No, no, soy Y importante estar enterado de lo que pasa en la tierrina siempre. siempre, O siempre. sea que estás Luego, en plena conexión, solo te falta unos culetes de sidra, por lo que no, veo. que tengo también sidra aquí, Ah, eso no me ¿tienes? falta, no. ¿Lo tienes en Lo bodega? tengo controlado, tengo hasta sidrerías aquí, hay un amigo que tiene un mesón y ya tiene sidra porque ya la tenía, pero ahora basta que vaya yo para que trae más, ¿no? Entonces,
Yo voy a tomar algo, bueno, si vienes por aquí te invitaré y tengo donde ir y tomar Pues un culete sidra. encantada de visitarte, claro que sí. En cuanto pueda bajar a Madrid, sabes que ahí estaremos. Y aparte te echo un cantarín. Hombre, la gente alucinará para que vean cómo se canta en Asturias, ¿no? Para que vean les Sí, facetes, además porque tengo muy buenos amigos en Madrid, muy buenos amigos. Mira, me llamó una cosa de ti la atención y es que me puse a buscarte en las redes sociales y no te encontré. Esto quiere decir que Mejuto o no le gustan las redes sociales o eres muy discreto, muy prudente o cuéntame, ¿a qué se debe? nunca las usé, ¿no? Mira, ahora precisamente estaba, mira, curiosamente ahora, ayer hablando con un amigo, Jolín, pon fotos de Instagram y tal, y me di de alta como ayer antes de ayer en Instagram, Ah, o sea y que ya tienes algo. lo puse ayer poniendo fotos y demás, porque sí es verdad que pensaba que es una pena, porque con los viajes que llevo por todo el mundo, Sí. por toda Europa sobre todo, y Sudamérica, y bueno, pues haber hecho como un tipo de blog, contar un poco no solo los partidos, ¿no? Sino los viajes, los sitios, siempre es Ujú. algo que me queda ahí de decir, jolín, perdí la oportunidad de tener una, lo tengo en mi retina, pero yo es verdad que a veces por tanto andar con las redes sociales o haciendo fotos con el móvil pierdes la esencia, no hay como el que va a un concierto tuyo, si lo grabes todo, al No final te, pierdes, no te, no te enteras, no percibes eso la es, magia, ¿no? no No yo vives lo el mismo. momento, yo Eso no yo lo y mismo, entonces, yo cada vez lo hago menos. Cuando voy a los conciertos hago una foto y ya. Luego el eso es, resto disfruto, porque porque es que si no, no estás allí, realmente estás pegado a la tecnología y no se vive de igual forma, ¿no? sí, hay gente que yo los veo que cuando van a los conciertos, o a mi FIU, que tengo un chaval ya de 23 años, a Martín, y le digo, un día va a Sí. gustarte una moza y se lo dices por WhatsApp, me decíselo personalmente, ¿no? Bueno, ya está ocurriendo eso, Hombre, Mejuto. pasa, nos hacemos, está muy bien las Sí. redes, pero el anonimato ampara a mucha gente, ¿no? Hablar y a decir y a opinar, y en el fútbol sobre todo, yo como estaba en el mundo del arbitraje, imagínate, ¿no? Si estoy en las redes, pues cualquier partido que no saliese bien o que saliese correctamente, los aficionados, bueno, Sí, sí, siempre sí, tuve un sí. poco de un poco aislarme de todas esas cosas porque hay gente que es para bien, pero hay gente que aprovecha la coyuntura para decir sandeces y cosas que no vienen a cuento. No, bueno, y sí, gente que se escuda en perfiles falsos para ponerte a parir, Eso es. esas cosas que pasan habitualmente, que ya sabes que la envidiona ahí es muy mala, ¿eh? Sí, curiosamente el Y otro día me dijo, no, si te tengo añadido en Facebook, no, perdona, yo no tengo Facebook, o sea, que tenía puesta a otra persona que tenía un claro, será nombre, un troll. Ahora un troll de llámenos esos, sí. así. A los que entran ahí a hacer maldades son los trolls. Sí, sí, pues Pero uno de bueno, esos. a ver, enseguida se distinguen a los trolls porque a la mínima ya sabes por dónde van los tiros. Bueno, yendo un poco al tema del fútbol, que ya es lo que nos atañe y lo que tú dominas, porque son muchos años dedicado al arbitraje. Quería preguntarte, ¿qué opinas de las medidas que están aplicando algunos clubes de fútbol con respecto a la cuarentena? Por ejemplo, reducción de sueldos, ERTES, etcétera. ¿Cómo se vive hacia adentro en el mundo del fútbol? Si es que de alguna forma estás informado. Sí, estoy informado porque en nuestro caso, pues bueno, el grupo de WhatsApp, fíjate, en redes no, pero los grupos de WhatsApp los llevo yo todos, ¿no? Entonces, Nada, cuando pues. hablan los jugadores y demás, pues Ujú. pasan los comentarios, las reuniones que tienen, lo que van haciendo y bueno, afortunadamente estamos en un club que el presidente es un currante nato, que vive aquí, que no es una persona que viene de fuera, como otros clubes que pertenecen al capital extranjero, que Sí. trabaja más que nadie, que está mañana y tarde en el club y nos tiene informados de todo. Y la verdad es que es un crack en ese sentido porque intenta no que nadie tenga que padecer estas circunstancias, pero los jugadores son muy receptivos, ¿no? Bueno, ellos se preocupan por su futuro, por su trabajo, ellos tienen, afortunadamente tienen medios y son solidarios, ¿no? Colaboran en todo lo que se les pide. Aquí desde el club se mandó material al hospital de Getafe y se está hablando ya del tema de lo que van a cobrar menos y se ponen de acuerdo. Y tenemos un club, en ese sentido, que es un grupo humano genial, ¿no? Eso tuve suerte Hay porque solidaridad entre las partes, ¿no? mucho, ¿no? Son chavales encantadores, con el capitán Molina a la cabeza, ayudan en todo lo que se puede y aceptan, hablan con el club, pero siempre siguen acuerdos. Y no, en ese sentido no tiene problema y sabe que la circunstancia es la que es. Date Ujú. cuenta que ahora mismo, pues con este lío no sabemos cuándo se va a empezar a jugar y si se empieza, posiblemente hay que jugar en verano y muchos de ellos son de Sudamérica o de países lejanos o de Europa, algún país de Europa y posiblemente, pues en lugar de tener un mes de vacaciones, un mes y algo, igual pues tienen una semana o 10 días o 15 y bueno, pues aceptan lo que tengan que aceptar y lo que tenga que venir, ¿no? Así estamos todos, ¿no? Todos queremos también ir a la tierra, ir a casa o ir de vacaciones, pero las cosas vienen así y Sí, se... hay que tomarlas como vienen y Eso es. coger el toro por los cuernos, ¿eh? Claro, habrá equipos que tengan más problemática por los sueldos que pagan o porque es mucho dinero lo que estamos hablando. Es verdad Ujú. que la situación ahora ya complicada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora todo el mundo tiene que apechugar y adaptarse a las circunstancias. Afortunadamente, en el fútbol profesional la gente no pasa hambre. Es tan Ujú. peor, por ejemplo, que ahí está la federación colaborando muy bien en el sentido de mandar ayudas para los clubes
de regional, de tercera división, que son de Sí, que segunda son los que B, más lo van a fútbol sufrir. femenino, que también pues son los que realmente cobran muy poco y muchos chavales pues necesitan tener para comer y para el alquiler de la vivienda, ¿no? Y tú, bueno, toda una vida dedicada al arbitraje, ahora estás de delegado del Getafe. ¿Qué diferencias ves? ¿Cómo puedes aportar desde tu punto de vista futbolístico a este club? Porque es un club humilde. ¿Cómo entra Mejuto en el Getafe y por qué? Pues mira, la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Porque yo soy yo siempre digo que el que es árbitro muere siendo árbitro, ¿no? Yo sigo viendo el fútbol desde la parcela arbitral. Estemos o no estemos, somos árbitros. Igual que tú en tu parcela, pues ves, cuando vas a un concierto, ves lo que ves tú, otro ve otra Sí, cosa. sí, totalmente. Yo veo al árbitro, Siempre no desde veo. nuestra perspectiva de Eso es. profesional, claro. Entonces me costó porque yo estaba bien, estaba metido dentro del arbitraje viendo a los árbitros, ayudándoles, siendo tutor de chavales jóvenes, yendo a partidos de UEFA como delegado de UEFA. Pero es verdad que en la vida a veces necesitas coger retos, ¿no? Y adaptarte y pensar en futuro. Y bueno, yo necesitaba, es verdad que tenía como un vacío de hacer otras cosas, ¿no? Y hacer, como te decía antes, soy inquieto y el presidente del Getafe, Ángel Torres, ya cuando acabé quiso traerme, por aquel entonces estaba en el 2010, y yo quise seguir en mi mundo y esta vez, curiosamente, surgió en Villaviciosa, ¿no? Fueron a jugar allí con el Lealtad el equipo de Segunda B, la Liguilla, Sí. y me dijo otra vez qué estaba haciendo, se lo comenté y bueno, me animó que le hacía falta una persona para llevar un poco de la parcela de delegado del equipo y que yo tenía el perfil porque está en UEFA también para viajar y por el tema del idioma y demás. Vine a Madrid a hablar con él 2 o 3 veces y al final, bueno, las cosas, llegamos a un acuerdo, me convenció y me costó muchísimo, pero decidí hacer el cambio, ¿no? Es un momento creo que adecuado. Mi hijo acabó la carrera, estaba haciendo el máster aquí en Madrid y bueno, mi mujer podía en principio tratar de venir a trabajar aquí y las cosas pues fueron rodando, ¿no? Al final pues acepté bueno, tengo 3 años y ya veremos lo que haré, ¿no? Si luego de esos 3 años llevo uno ahora en julio, pasa el tiempo volado y la verdad es que feliz en el sentido de que digo un club que me encanta, ¿no? Porque es un club, como decías, modesto, pequeño, pero muy grande en el sentido de que es una familia, de que somos A pocos y veces nos la damos parte mucho. humana ya es más importante que la Total, monetaria, ¿eh? total, ¿no? Porque tú vas al Madrid, vas a trabajar allí, son 200 trabajando, ¿no? Al Atlético de Madrid, al Barcelona. Aquí nos conocemos todos, somos pocos, todo el mundo trabaja mucho más. El presidente, como te decía, el primero, y hay pocos clubes donde el presidente llega a las 9 de la mañana, va a comer y vuelve hasta las 8 de la tarde, 8:30. Y Sí. en ese sentido, muy contento, ¿no? Es una parcela diferente, mucho trabajo, eso sí, porque pasa muchas cosas por ti que son de responsabilidad, de que todo salga bien, de los desplazamientos, de la comida, del hotel, las habitaciones, la documentación de los jugadores. Bueno, la verdad es que no paras, ¿no? El estar en el entrenamiento, el día del partido que todo esté correcto y sobre todo también ayudar a los árbitros en que tengan las cosas fáciles, ¿no? Y eso es lo que lo paso peor, ¿no? Porque los clubs lo ven desde su parcela. Yo Claro. trato de que se porten bien y de que no protesten. Ellos, Eres un poco mediador, ¿no? Entre las eso es. partes, a Lo paso veces. muy mal. El día del partido, no por el partido en sí, ¿no? Sino porque las cosas vayan bien, porque no se saquen de madre y bueno, ellos lo ven de otra parcela, tratan de a veces de presionar y bueno, no entienden que el arbitraje, por mucho que presiones, hay que comportarse porque nos vamos a volver a ver y el árbitro hay que dejarle trabajar, ¿no? Y en ese sentido lo que intento es, exacto, hacer de mediador, ayudar a los árbitros a que trabajen bien, no que nos den ni que nos quiten, por supuesto, porque yo siempre seré árbitro, que Ujú. las cosas ponérselas fáciles y que tengan suerte y luego al club que le vaya muy bien, sobre todo también que tengamos una manera de comportarnos, que seamos un buen ejemplo a seguir, ¿no? Que luego por Sí, ahí vayamos de mala manera, ¿no? Y eso es lo que intento hacer poco a poco, ¿no? estupendo. Como debe ser un asturiano ahí diciendo y marcando las normas como deben ser. Siempre, siempre lo has hecho, siempre has sido un paisano. Pero ahora vamos a dar un salto temporal porque a mí me interesa mucho conocer también cómo era Manuel Enrique Mejuto Piquiñín. Desde Piquiñín, ¿tú Quique, supiste era que Quique. querías arbitrar o simplemente jugabas a fútbol y un buen día dijiste, oye, pues el arbitraje me llama? ¿Cómo fue? A mí casi yo siempre lo cuento, ¿no? A mí casi me llevaron de la oreja, ¿no? Bueno, yo me crié en una familia, como te decía, en el Puente, un poco más arriba, en el Sí, barrio de la Triana, Felguera. en la Felguera, y bueno, yo la verdad es que la vida no fue fácil, ¿no? Porque mi padre murió, tenía 5 meses, mi hermano un año y pico, y mi madre tuvo que luchar un montón es así que es un héroe para mí, Sacaros ¿no? adelante, ¿eh? Una madre coraje. Una madre coraje, ¿no? Con 2 críos pequeñines, en esa época mi padre murió con 30 años escasos, no llegaba. Entonces tuvo que pelear mucho. La gente piensa que cuando te ven por la tele que es fácil lo que te lo regalan, ¿no? Hubo que currar. No, qué va. Y Y hay mucho luego, trabajo. A ver, la suerte influye, pero el trabajo y es fundamental. por Y supuesto. luchar y sacrificarse. ¿Qué te voy a decir a ti también en Campo Caso, ¿no? Con tu familia que tuvo que venir de Argentina, ¿no? Exactamente. Mi O familia de sea, que migrantes que fuimos a inmigrantes. parar a Campo Caso y al final, bueno, la parrilla dio muchos frutos, entre Eso es. ellos
que yo me dedicara a la tonada y que después me dedicara al mundo de la música, pero la verdad que yo no me arrepiento de mis raíces humildes, creo que es una enseñanza de vida Totalmente. salir de algo tan básico como eso, como ser muy pobre y de repente pues sacrificar con el trabajo y con los frutos que va dando el trabajo y ir subiendo para arriba, es maravilloso. Porque Aparte yo creo que eso, valoras más las cosas, ¿eh? Y valoras eso más a me la lo gente. sacaste. Es decir, luego valoras, y que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Porque luego además, y tú que eres de ahí también, ¿no? Cuando éramos de Sí, Les Cuenques, en este caso sí, tú más arriba todavía, pues sí. bueno, cuando tenías que competir con gente de Oviedo, de Gijón, que tenían hasta pistas de atletismo y nosotros teníamos caleyes, pues tenías que correr el doble, ¿no? Y eso me pasaba. A lo mejor había que tragarnos porque éramos duros, ¿no? Sabíamos lo que era el Pero sufrimiento, seguimos siendo duros, yo creo. eso te marca, eso nos queda de por vida. Eso el carácter nos marca, ¿no? De dónde vivimos, dónde somos, nos marca de por vida, Y ¿no? cómo nos crían. Y los de Les Cuenques tenemos un carácter especial. No hay Sí, por sí, sí. nada, pero ya sí, somos hechos para adelante, tenemos carácter y nos marcó Bueno, mucho la en época. mi consejo ya sabes que dicen que el más tonto y abogado, o Y sea, por es algo será. verdad. Y tiene mérito también, que había que ir a Oviedo, a estudiar, que había que quedarse allí y demás. Entonces tiene mucho Entonces, mérito. ¿qué pasó con el Mejuto Pequeñín? ¿En qué momento te picó el gusanillo de decir el arbitraje? Y es lo que Pues, quiero. pues como te decía, yo iba al cole, ahí al Gervasio Ramos Asama, al que está ahí donde Sí, el parque, donde la pasarela que iba a correr yo, y sí. Enrique Blanco, que lo conocerás, de lo que está en los medios, en la radio, Mm, pues Enrique, él nos daba clase de gimnasia por aquel entonces. Y yo me sí, gustaba hacer un poco de deporte en general, ¿no? No era una figura de nada, pero me gustaba jugar con los compañeros, hacer un poco de deporte. Hice un sí. torneo en el cole, de estos de un torneo de escolar, y había fútbol sala, y yo quería jugar y a balonmano, y jugaba balonmano de portero. Y él dijo, oye, a mí no me gusta el fútbol, que no me gustaba, de verdad. A mí no me gusta el fútbol, pero voy a hacer un torneo de fútbol, pero hacen falta árbitros, porque si no, a ver cómo organizamos esto. Dice, voy a hacer un curso, a ver quién se apunta. Dice, pero Mejuto o Quique, bueno, Quique, tú tienes que ir obligado. Y yo, ¿cómo yo tengo que ir obligado? No, no, yo quiero jugar, yo no quiero arbitrar. Él, no, 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 tú tienes que ser árbitro, los demás. Y es el día de hoy que hablo con él y yo, bueno, ¿y tú por qué me decías por qué me metiste árbitro? ¿Por qué tuve que ser árbitro? Y él me dice que es porque tenía un carácter de aquella que me respetaba un poco a los compañeros, que era como un poco más Ah. maduro para la edad que tenía y demás. O sea, que te vio un poco el perfil, Por el ¿eh? perfil. Bueno, pues parece ser que tuvo buen ojo, ¿no? Y entonces, No, sin no le no, gusta desde el luego, fútbol, y tanto que curiosamente, tuvo ¿eh? buen ojo, fue un visionario. Y a él no le gusta el fútbol, o sea, y curioso. Entonces, empecé a arbitrar a los compañeros, que de aquella era más difícil arbitrar a los de octavo que un Madrid-Barça, ¿no? Yo era de sexto y a uno de octavo te quería meter presión. Luego, bueno, me federé, se enteraron. Yo cuando empecé era el más joven de España, empecé con 14 años, de aquella el más joven tenía 20 o 21. Y Ujú. así empecé, ¿no? Y luego, gracias a Dios, y gracias sobre todo al apoyo de los clubes modestinos, ¿no? Porque lo que decíamos antes, yo recuerdo más pitar en el Corbero, pitar en los Llerones, pitar en la Llera Polín, pitar en Tuilla, que pitar en el Bernabéu, ¿no? Y la gente se sorprende, porque esos orígenes de pitar con el barro, de ducharte a veces en agua fría, de Buah, echar una ovella tiene del que ser campo. duro, ¿eh? Sí, pero es donde Eso te aprendes. hace guerrero, rápidamente. Iba con el bocadillo en la bolsa, 4 partidos o 5 y lo que hiciera falta. No me acuerdo un día que tuve que echar una oveja del Prau porque la tenía para sortear al descanso, ¿no? Y yo, "Oye, la voy a tener que echar ahí". Pero, ¿dónde fue? ¿La Cuenca? No, ¿O eso de la dónde? oveja fue en Cabranes. En la cuenca llevé a más y el del taxi de más y Bueno, la TPA. Cabranes también podían llevarte arroz con leche, ¿eh? Porque También, era tienen un mejor. festival. Era mejor. En el taxi de más y de la TPA llevélo al Corbero, al entrego, Sí, sí, que había una casa todavía hasta ahora, detrás de una portería. Y cuando sí. estaba arbitrando, venía el panadero con la furgoneta y pitaba porque tenía que pasar por medio del campo para llevar el pan. Entonces dejábalo pasar el pan y luego seguíamos jugando, ¿no? Eso Bueno, no sé. bueno, esas anécdotas son brutales. Hombre, pues Desde eso. que tus inicios, pero bueno, yo sé que también después, a lo largo de tu vida, fuiste funcionario de correos y después de repente diste el salto a primera división. ¿Cómo fue ese proceso de estar trabajando en correos, de compatibilizarlo con los partidos que ya estabas pitando y después del salto a volverte un profesional del arbitraje? ¿Cómo fue Bueno, cuando la gente ese me tramo pregunta, de tu vida? es decir, ¿por qué no arbitras? Tío, mira, el arbitraje ahora lo que están hablando de hacerlo profesional y ya se gana más dinero, ¿no? Pero yo en un principio lo que tenía claro era que tenía que tener un futuro, ¿no? Porque el arbitraje, yo estaba en regional, no se sabía a dónde podía llegar y además no iba a vivir de eso. Es como tú cantas, pero tienes que hacer otra actividad porque ya ves cómo están las cosas, Para ¿no? tener un colchón, ¿no? Eso es, ¿no? No, para tener un futuro, porque nunca sabes dónde y nadie te lo Sí, regala, lo que ¿no? puede pasar y nadie te asegura que la cosa vaya a fluir o no. Claro, y sobre todo, como decíamos, yo en casa, pues no me podían ayudar. Entonces, desgraciadamente, yo tenía que trabajar y buscarme la vida. Yo estudiaba, fui a la escuela de idiomas, luego, bueno, pues acababa el bachiller, hice la selectividad y demás, seguía estudiando, haciendo cosas, pero a la vez, Ujú. pues yo empecé a trabajar contratado en correos, porque había una lista que se necesitaban contratados, hablamos que era un chavalín,
tendría 20, después de la mili, en el 86 o por ahí, 20 y pocos años. Y empecé, había contratados y me llamaron, empecé, luego me llamaron a la Polesa de administrativo, luego estuve en el montaje y luego volví otra vez a correos, aprobé la posición. O sea, que saltaste en varias profesiones, o sea, Sí, hiciste de todo, como quien dice. sí, en correos como no era solo para vacaciones, me llamaron para el montaje, trabajé unos meses, después me llamaron otra vez porque había un contrato largo en correos, decidí volver porque sumaba puntuación. Ujú. Aprobé la oposición y la oposición cuando aprobé, pues me tocó ir a Madrid, ¿no? Y tocóme pues andar repartiendo cartas por la calle Colombia, Madrid, Buah, o sea, que hasta te que me tuviste que tocó. aprender el callejero bastante bien, ¿eh? Porque Bueno, Madrid no es afortunadamente Sama. tuve suerte porque era una calle grande, la calle Colombia, iba por la derecha y volvía por la izquierda, ¿no? Entonces no me perdía, ¿no? Pero había compañeros que repartían por la misma calle los dos, que no, al fin, imagínate, era el desembarco aquello, llegar por Madrid, un cartero preguntando a una señora dónde estaba el número tal de la calle, no sé qué, ¿no? Entonces, eran bueno, unos tiempos, ¿no? Después aprobé, me tocó luego Asturias y ya estaba en Asturias, arbitraba y a lo mejor pues llegaba, me acuerdo, cuando estaban líderes de llegar, que algunos Sí, me los encuentro ahora y me lo recuerdan, ¿no? Llegar y estaban en el colegio que había un buzón, iba a recoger los cartes y los sí. niños venían que me habían visto en la tele arbitrar a que les diera insignias, ¿no? De los equipos que había arbitrado. Pues bueno, llegaba a lo mejor a las 4 conduciendo de la mañana y a las 8 a la oficina, a las 9 y a repartir cartas luego por ahí, ¿no? Luego O ya, sea, que compatibilizando profesiones. A mí esto también me suena porque también trabajé en claro, todo es y que ya la no, forma también de llevar adelante esas aficiones que al final luego se acaban convirtiendo en la profesión de tu vida, como te claro, pasó es a que ti. no tenías otra, ¿no? Entonces llegué, fui a servicios comerciales de Oviedo, donde estuve muchos años, y Ujú. ahora al tener un contrato, que aquí sí tengo, al otro lado no, en un contrato profesional ahora, pues pedí una excedencia, ¿no? O sea, que yo sigo perteneciendo a Correos ahora mismo en excedencia, ¿no? Pues el día de mañana, si no me jubilo o lo que sea, pues siempre puedes volver. Pues volver. Porque, a ver, tú, cuando saltaste, diste el salto a la primera división, fue en el año 95, ¿no? Eso es. Cómo se vive de repente tener que arbitrar joder, en partidos de primera división, que ya sube el nivel, que estás con jugadores profesionales? ¿Cómo se vive? ¿Pasaste nervios? ¿Cómo fue tu primer partido? ¿Cómo te afectó? Que dijiste, bueno, aquí estoy y soy el árbitro en un partido de primera división. ¿Cómo se llevas? Es que yo nunca me tracé metes, ¿no? En la vida. Yo voy día a Sí, día. Entonces yo nunca pensé que iba a llegar a primera división. Date cuenta, lo que hablamos, de la falguera de correr por las escalalles, como decía antes, o por ahí a estar sí, en primera división, no lo pensaba, ¿no? Iba llegando, sí. es verdad que luego, cuando ibas arbitrando los equipos, cuando ibas tú a arbitrar, yo me acuerdo más, sobre todo al principio, ibas con la bolsa y llegabas al campo y cuando entrabas, coño, bien, ¿quién arbitrar? No, hombre, tan mal no lo hago cuando se alegran los dos equipos que arbitre yo, ¿no? Entonces las cosas fueron surgiendo, fueron llegando. Para subir a segunda B hacían exámenes de cultura general y pruebas físicas y bueno, yo era crío, iba a los llorones y lo que hacía el equipo, preguntaba al entrenador si podía hacer lo que hacían ellos y Ujú. entrenaba con ellos, ¿no? Luego ya tenía programaciones, ya fui entrenando yo y cuando uno de Oviedo corría 3.000 metros en 12 minutos, yo corría 3.300, ¿no? Entonces, al final va llegando y yo creo que lo importante es que cuando llegues a primera, el bagaje que tienes detrás, que ya te veas con capacidad y con preparación para asumir eso, ¿no? Y a mí me pasó, yo estuve solo un año en segunda A, llegué a primera división y yo dije, bueno, Sí. si estoy aquí, yo voy a seguir haciendo lo mismo, es porque las cosas van bien, porque voy a cambiar las cosas y subí. Entonces las cosas, bueno, lo veía como muy fluido, como muy natural, ¿no? Sí es verdad que notaba el cambio de ritmo, que se juega a un ritmo tremendo y que te Sí, tuviste que mucho ir más alto, adaptando. ¿no? Y las exigencias físicas son Eso es, mayores, entiendo. eso es. Y la presión ambiental, ahora con lo del VAR, ahora, bueno, los errores ya no es tan problemático, pero de aquella, pues los fallos, lo principal en primera era que pitaras a un grande, a un Madrid, a Ujú. un Barça, y que te hubieses equivocado, lo que tienes que aguantar luego por los chigres y por trabajando y por la ciudad, que la gente, todo el mundo opinaba, todo el mundo decía, y esa presión, saber llevarla y que te equivoques y tener que salir al otro domingo y es complicada de llevar, ¿no? Pero bueno, al Mire, final, y ya que sacas ese tema, ya sabes que es muy polémico el tema del VAR. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Tú como árbitro crees que ha evolucionado el fútbol con el tema del VAR o crees que la visión tradicional quizá era mejor, que daba un poco más de manga ancha a los árbitros? ¿Qué opinas? es un tema muy delicado, ¿no? Yo siempre en ese sentido, yo tenía mucho miedo, lo que hablamos antes de la tecnología aplicada al fútbol, ¿no? La tecnología está muy bien, igual que ahora mira, si no fuera por esto no podíamos estar hablando así, No, pero no, sabiendo desde luego. usarla, ¿no? Tiene Entonces, sus es cosas. verdad que está muy bien sabiendo usarla, pero hay Ujú. cosillas que a veces, por ejemplo, lo que ralentiza mucho, que lo que es la espontaneidad, lo que es, por ejemplo, tener que tapar la boca para ver que no se vea lo que estás diciendo, y Sí, eso sí, o que pierdes no un se te escape poco, alguna eso improperio, es, alguna y eso cosina, ¿eh? pierde la naturalidad, no pierde lo que es la esencia.
La esencia de Sí. poder hablar con un jugador, de poder tener una pequeña bronca y quedar la cosa ahí. Bueno, Ujú. y lo que es la rapidez, la inmediatez y decir, bueno, pues ya está, ¿no? Porque a Sí, se veces tomó la ahora decisión y vamos para adelante con ella. vamos Sin para adelante, embargo, con exacto. el VAR hay que esperar a que lo vea la Eso es. máquina, mirar a ver que lo vean los técnicos y después tomar la decisión, ¿no? Y que luego Entonces, aún así, digamos que hay un 50-50. eso es, ¿no? Y que la gente, no, yo creo que la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tender, o se tiene que tender, a que se Sí, ajuste mucho en cuándo se consulte y cuándo no, que sean errores muy claros, pero la gente cuando metes la aplicación o la tecnología, todo el mundo que se quiere que se consulte para todo, ¿no? Y luego, pues un fuera de juego tienes que estar esperando 2 o 3 minutos para ver la línea, si es un milímetro, si es la nariz, como dice el presidente de la UEFA, que tiene razón, por un sí, milímetro, y bueno, pues entonces sí. pierdes un poco lo que es la esencia del fútbol, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, lo que se tiene que evitar es que por un error manifiesto, pues un equipo gane un mundial o baje o suba de primera, cuando con la tecnología ves que puede ser un error, ¿no? Es verdad que eso no es justo. Y a veces no te has sentido tú como árbitro impotente en algún tipo de circunstancia así, que no tengas claro si entró o no entró, si es verdad, si es mentira, que no lo tengas claro y digas, bueno, pues igual estoy cometiendo una injusticia. Que Sí, imagino por que con eso, eso ya te llevas enfrentando durante muchos claro, años. el árbitro convivía con el error en mi época, ¿no? Entonces, lo malo, Sí, imagínate en primera división que tú sabes el error al momento, ¿no? Porque cuando no pitas una jugada que parece clara para el equipo local, la gente sigue, como escuchan la radio sí. y demás, que fue un error, pues la gente sigue chillando y entonces ya sabes que te has liado, ¿no? O que te has equivocado. Lo bueno, por eso decía, de un árbitro de nivel, es que sabes convivir con el error y que a pesar de que ya has tenido un error y como tú, cuando te equivoques en una letra, si sabes salir para adelante o no, ¿no? O ya empiezas a pensar en lo que te Yo equivocaste. siempre tiro para adelante Pues y lo eso, mejor de todo es que no se nota. Claro, eso si eres oye, un poco actor, claro, claro, necesitas echarle un poco de cara en ese sentido. claro, ¿Eh? claro. Y Decir yo entonces, para adelante con lo que hice y se acabó. sí, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que luego te vuelves a equivocar, ¿no? Si estás dándole vueltas a los errores, pasa en la vida, Sí, ¿no? Si siempre sí. miras al pasado y estás pensando en lo que te equivocaste, nunca vas a avanzar para el futuro, ¿no? Entonces, aprender de los errores, pero pensar en que puedes y para adelante. Y aparte entiendo también que no te vean los jugadores o, bueno, o el propio público inseguro, ¿no? Claro, Entiendo que claro. un árbitro inseguro no debe ni puede serlo, ¿no? No, es que los jugadores lo notan, ¿no? El árbitro tiene que ser psicólogo. Yo siempre digo que del arbitraje el gran porcentaje, un 70, un 80, estás trabajando con gente de distintas nacionalidades, de distinto carácter, y tienes que saber con quién puedes hablar, con quién no, Sí. con quién te puedes reír, con quién puedes hacer una broma. Y eso es importante, ¿no? Que hoy se está perdiendo. Yo creo que la personalidad, pero se está perdiendo en la sociedad hoy día, ¿eh? Tú antes, Ujú. cuando eres un crío, a una abuela, a un padre, a una madre, cada uno tiene su papel, ¿no? El paisano, el chigre, Había una etc. jerarquía. Eso es, y el niño respetaba y eso te formaba, ¿no? Eso te hacía madurar. Y ahora mismo, pues bueno, la gente ya va un poco por libre y ahora mismo la personalidad lo tenemos todo demasiado fácil. Eso es bueno, pero también es malo. Entiendo, entiendo. Y al hilo bueno, ya que estamos hablando de polémicas, a mí siempre me ha llamado mucho la atención a nivel psicológico todo lo que aguantan los árbitros y árbitras de este país en todos los deportes. ¿Cómo os afecta a vosotros todos esos insultos, esos improperios, todo lo que os dice la gente, que a mí me parece una barbaridad? ¿Cómo se lleva a lo largo de los años todo eso? ¿Cómo se supera? ¿Y qué opinas de este tema? ¿Habría alguna forma de contener esa ira, esa violencia de la gente cuando va a partidos? Bueno, a mí más que afectarme a mí, yo miraba para ellos, ¿no? Decía, ¿cómo se puede ser tan impresentable? O qué Ujú. ejemplo, me acuerdo yo de crío, un profesor en el Ganzábal subiéndose por la valla insultando a un árbitro con el hijo al lado de la mano, ¿no? Y yo, joder, pero esta Sí, gente, que qué ejemplo oyes, sí, claro, ¿qué hombre. ejemplo ya es? Y entonces, yo eché a un padre cuando arbitraba en el fútbol base, eché a un padre en un terreno de juego, porque estaba insultando a su hijo, porque era portero y como no era tan bueno como él pensaba que tenía que ser, pagaba su frustración de portero con el hijo y el Ujú. hijo llorando, ¿no? Entonces me acuerdo que era alcanzaba al 2, que no tenía valla, fui al delegado del equipo y de aquella era críos, eran niños, infantiles. Y dije, oye, Sí. ese señor no puede estar ahí. Y dije, no, es que está fuera del campo. Bueno, pues dile tú, vete allí, que suspendo el partido si no se va. Bueno, se Ujú. vio amenazado el que suspendía el partido porque lo suspendía y se fue, ¿no? Entonces esto se Sí. acaba cuando se echa a la gente del campo que no se sepa comportar. Eso es muy fácil. Alguien que insulte, fuera. Una cosa es animar y otra cosa es insultar. Pero no es muy complicado de repente ponerte a expulsar a gente No, de oje, tú en el fútbol las base, gradas. hay territoriales que lo están haciendo. En el fútbol base que van 30, 40 personas. Si una Ajá. persona que no se sabe comportar, el delegado del equipo llamas a la policía y ese señor abandona la instalación. Punto. O estamos diciendo insultar, no decir animar a unos o a otros, Sí, que sí, también sí, la sí. esencia del espectador, también lo que no podemos ser es estar con lupa que no se pueda mover. No, usted salte, cante, pero no insulte ni ofenda a nadie. Tú vas al tenis, insultas al tenista y ¿qué te hacen? No te dejan estar allí, ¿no? Sí, Porque en sí, el sí, sí. fútbol sí. Porque en el fútbol puedes insultar y en el tenis no.
Ujú. Entiendo que entonces la labor del árbitro tendría que ser un poco la de educador también de las personas, de persona que controla un poco esos ánimos exacerbados, ¿no? Es que Pero dijiste una palabra importante, Anabel, la palabra educador, en el fútbol base y en el deporte base, no hablamos de fútbol. La gente sí, que está trabajando en el fútbol base o en el deporte base son educadores. Los entrenadores, tiene que ser un educador. No puedes poner un buen energúmeno a entrenar a chiquillos de 12 años, de 11, de 10. Porque luego además arriba los profesionales muchas veces en vez de ser un ejemplo, son un mal sí. ejemplo. Y luego quieren parecerse a fulanito por el tatuaje, por el peinado. Y no es así. Tienes que intentar imitar, aparte de buen futbolista, que sea buena persona, ¿no? Entonces, los de arriba también tenemos una responsabilidad. Yo por eso te decía que lo pasaba mal, ¿no? Porque digo, joder, hay que portarse mejor. Está viéndonos mucha gente, no podemos saltar de un banquillo a armar un Cristo. Oye, Sí. hay que hablar, Y no se no, y también puede. hay que ser empático con las personas, quiero Claro, decir. Tú eres, aparte de árbitro, eres una persona que hay detrás con sus sentimientos, sus virtudes y sus carencias. Y hay claro, que respetar a la gente que está en el terreno de juego y no olvidarnos que se llama juego. Hay personas que están jugando, o sea, no nos va la vida en ello. Y claro. a veces, de verdad, yo alucino cuando voy a ciertos partidos y, no sé, tanta violencia yo no creo que nos lleve a ningún sitio y lo que dices tú a nivel educativo es lo peor de lo Mira, peor. yo me canso de dar charlas y me canso, no me canso, porque es lo que me gusta también, en los colegios, y tú lo sabes, por ahí con la directora de deportes, con el Principado, por los Uh -huh. colegios, por los institutos. Y yo les decía, yo vengo siempre, pero eso tiene que ser una actividad reglada a nivel de la Consejería de Cultura, ¿no? O de la universidad o lo que sea, de que sea algo reglado, que un deportista vaya a hablar con los chiquillos y que les Sí, explique que no es así, el deporte no es eso, ¿no? Porque ellos son muy receptivos, lo escuchan todo. Y sí, yo cuando, asocia. claro, a un crío de 9 años o 10 hay que educarle, o 11 años, no puede ser arbitrar igual a Real Madrid, Barcelona o el Getafe Uh que a un -huh. equipo de base, ¿no? Un equipo de base hay que educar, y hay que enseñar a los chavales, hay que enseñarles cómo hay que comportarse, cómo hay que sacar. Si no hay que sacar tarjeta, puedes echar una bronca. Y una vez a uno Y el compañerismo también. le di una moneda a un chiquillo y a los 10 o 12 años me vino a saludar que la tenía la moneda que le había dado yo cuando era un crío de 9 o 10 años. Pues eso te llega al alma, ¿no? Qué cosa más Eso, guapa. Es eso te una llega al alma. pasada. Otro que era árbitro le dio un curso y dice, Kike, yo no he llegado a nada como en el arbitraje, pero los cursos que nos has dado nos has aportado mucho como persona. Para mí fue fundamental. Joder, pues eso te emociona, ¿no? No, no, y te Entonces, llena. Realmente le da sentido, pienso, a tu profesión y a tu persona, desde luego. lo que pasa es que en la vida cada vez el deporte es un reflejo de la sociedad y cada vez estamos más deshumanizados. Cada vez cada uno somos más egoístas, vamos por libre, somos fanáticos de todo, extremistas. Y no puede Sí, ser, hay que ver las cosas de radical. otra manera. Yo pongo hay medios de comunicación que no los puedo ver, Uh porque -huh. solo es vivir de la farándula, de hablar de la vida de los demás, y eso no es educar. Los medios tienen una labor educativa también, que a veces se les olvida, no solo de vender, 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 hay que educar, que si no, de la sociedad que eduquemos, tendremos futuro, si no, no. Y a Estamos muy colación profundos, de ¿eh? lo que cuentas, sí, sí, dime, dime. Que estamos muy profundos hoy, ¿eh? Aquí muy A ver, filosóficos. de esto se trata este programa, de que la gente te vea en una dinámica que no están acostumbrados a verte. Bueno, siendo yo Pero por eso solo. se llama de puertas para adentro, porque queda todo en nuestra casa y con nosotros mismos. Y yo creo que estas reflexiones son fundamentales para que la gente vea cómo somos los artistas y cómo somos la gente del deporte, que somos algo más que personajes, que es lo fundamental. Hablábamos del tema de los insultos a los árbitros y demás, pero a mí hay un tema que me preocupa y que me alucina también, y es el mundo femenino dentro del deporte. Las jugadoras de fútbol femenino, bueno, de cualquier deporte, y las árbitras, que también existen. Creo que tienen una doble carga, ¿no? De toda ese desprecio, esa forma que tiene el público de despreciar. Una porque eres árbitra y otra porque eres mujer. Yo solo he vivido en muchos partidos de baloncesto a los que acudí a ver a una amiga mía que tengo que es árbitra de baloncesto. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué las mujeres están doblemente maltratadas cuando son árbitras? Bueno, te lo decía antes, más de lo mismo, porque la sociedad que tenemos es así, ¿no? Y entonces, el problema es que en el deporte, y más en el fútbol, es porque es el deporte rey, ¿no? El deporte más seguido, Uh en -huh. general en el deporte. Entonces la Sí. gente va al de fútbol y va a echar ahí, a desfogar, ¿no? A echar ahí toda, ahí son ellos mismos, ¿no? Entonces echan ahí todas sus frustraciones, todo su carácter, y bueno, pues desgraciadamente hay cosas que todavía pasan que yo alucino que no deberían pasar, ¿no? Porque hay que superar, estas cosas están superadas, ¿no? Y a mí ver a una chica hacer deporte por la calle, en mi época ver a una cría, una chica corriendo por la calle, era Uh -huh. impensable casi, ¿no? Porque era como algo mal visto, ¿no? Como una mujer corriendo, una mujer haciendo deporte. Afortunadamente yo hago tablas a veces y lo miro en un vídeo, que la monitora es una chica que me revienta, ¿no? Que acaba conmigo porque es una crack.
Que está en forma física ahí a lo bestia, ¿no? Sí, sí, porque parece que la mujer que no físicamente, pues no, hay ejercicio y hay deporte y además, ¿sabes lo que tiene la mujer en general? Que cuando Sí, cogen algo, lo cogen con mucha pasión, ¿no? Cuando que le gusta el arbitraje, le gusta el fútbol, le gusta el somos baloncesto, más disciplinadas, ¿crees? exacto, muchísimo más, muchísimo más. Yo di cursos a chicas árbitro, que son unas cracks. Tenemos en primera división asistentes, en segunda, en Asturias, en Langreo tenemos a Sara también. Ujú. Y eran unas cracks, no las pillabas en un renuncio en reglas de juego, preparándose, porque lo cogen con mucha pasión, ¿no? Y con mucha ilusión y son muy profesionales. Entonces, eso tiene que estar súper asumido, ¿no? Lo que no podemos, es una pena que todavía tengamos que estar hablando de estos temas, desgraciadamente, ¿no? Tenía que estar como ya algo normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente todavía que la educación tiene la justa, los principios tienen los justos y que tenemos Sí, mucho, están muy anclados en el fútbol claro, de en el hace pasado. décadas, ¿no? Hombre, vendrán generaciones, las nuevas generaciones ya lo tienen mucho más asumido, ¿no? Pero la reminiscencia esa que queda, o la educación que se les daba a los hijos y demás, pues todavía nos queda por ahí, ¿no? Entonces, espero que en unos años, que no sea mucho tardar, ya debe ser ya, Sí, todo esto se olvide, ¿no? Y que todo y que sea esto algo vaya más, ¿no? puliéndose y cambiando, Pero en ¿no? esa guerra estamos todos, ¿eh? Yo creo que ahí también me duele a veces que parece, no, no, yo soy hombre y yo creo que también hay padres, hay abuelos que son excelentes personas y que son, afortunadamente, son la minoría, ¿no? Pero una minoría que hace mucho daño, ¿no? Que hace mucho daño y que un burro, un idiota que haga daño ya vale por mil que no lo hace, ¿no? No, Entonces a no, mí desde luego, desde luego. como hombre me molesta, Un ¿no? mal ejemplo, entiendo. Exactamente. Quique, has estado en las grandes competiciones de fútbol, tipo dos Eurocopas, una Champions, grandes competiciones que cualquiera soñaría con vivirlas. Dime, desde el punto de vista humano y personal, ¿cuál te ha emocionado más de las que has vivido, de las que has pitado? Bueno, pues el otro la vi repetida, me llamó mucha gente, ¿no? La final de la Champions, ¿no? Hacer una final, yo creo que en España lo hicimos dos o tres solo. Una final además fue como fue, que el La de Milán-Liverpool, que sí, Liverpool-Milán. con 3-0 remontaron 3-3 penaltis. Bueno, la Champions es la mejor competición del mundo, ya no solo una final, ¿no? Semifinales, Sí, porque está muy bien organizado todo, ¿no? En UEFA sí. en general organiza muy bien, es Europa, tiene muchos medios, todo está muy organizado, todo funciona a la perfección. Y claro, cuando es una final, solo escuchar el himno y el pitido final y el decir, coño, uno de la Felguera llegó aquí, ¿no? Una final de la Champions es lo máximo, no solo para mí, sino para mucha gente que estaba detrás y que te apoyaba, ¿no? Y a la gente que te conocía del pueblo, o, bueno, mucha gente que te ve, coño, mira, aquí que está ahí, aquel crío que conocimos con 14 años por ahí por los campos de Les Cuenques y de Asturias, mira dónde llegó. Y bueno, es como parte de ellos también, ¿no? Porque yo supongo que ellos te vieron nacer, te vieron evolucionar y que llegues ahí es un triunfo también de ellos también, y decir, jolín, mira, el crío que pitaba por aquí, mira dónde está, ¿no? Entonces, bueno. Y a nivel así más de salsa rosa, te voy a preguntar, de los jugadores que tú has conocido, ¿cuál es más cercano? ¿Cuál te ha sorprendido? ¿Cuál dijiste, pues este chaval, yo tenía un concepto de él y mira, yo de otra manera? ¿Tienes alguna anécdota con esto? Bueno, mucho porque yo era muy dialogante con los jugadores, ¿no? Me Sí. decía el delegado, sí, decir, que tú, como no hables hasta con la botella hinchable de Coca-Cola. Entonces, a mí se me veía muy serio yo no, a mí no me gusta verme los partidos en la tele luego, porque yo ponía unas caras de ogro que Y digo, a mí joder, estoy tampoco me así. gusta verme cuando salgo ni en la tele ¿Ves? ni en ningún sitio. Me da ¿Ves? vergüenza. Es que No, no sé eso, por eso qué, es. A pero mí me la gente da... no lo entiende, a mí no me gusta, No, no lo porque entiendo. yo veía cosas puntuales de a lo mejor algún error para aprender, ¿no? Pero ver todo el partido Sí. no. Entonces, lo bueno que tenía era intentaba saber con quién podía hablar y con quién no, ¿no? Y para mí, después de los años que pasan, ahora como delegado, que sigo estando con los clubs, que vayas a un partido este año con el Betis, que venga Joaquín, que es un crack, a darte un abrazo, que coincidí con él por Ay, Sevilla Joaquín, tomando algo. Joaquín y el de los chistes, Sí, sí, sí. Joaquín ¿no? es como lo ves, ¿no? Es un Y crack. cuenta los chistes ahí en el campo, estoy capaz, ¿no? A mí me los contaba. Yo estaba en un córner a Bueno, veces y un día me cogió la televisión. ¿Este de qué se ríe aquí? Que era porque me estaba contando un chiste él antes de sacar el córner. Él era así, ¿no? Y es. Un día voy a Sevilla, lo encontré y estuvimos tomando algo hasta las 2 o las 3 de la mañana después de un partido. hombre, es que tiene pinta de ser muy folichero, Joaquín. No, es que él es como lo ves, es extraordinario, es buena gente y como él, pues con Iker hablo, hablé todavía hace de Iker Casillas, hablé con él hace 2 o 3 días, con muchísima gente, Xavi Hernández, Raúl era un gran chaval y luego dependía mucho de la nacionalidad, ¿no? Influye, cuando depende de donde seas, tienes un comportamiento normalmente otro, ¿no? Hay Ujú. excepciones siempre, entonces sabías cuando ibas a Rusia, cuando ibas a Grecia, cuando O ibas a sea, los Italia. rusos que son más fríos, ¿puede ser lo que me estás Más, diciendo? tiene carácter fuerte, sí, en general tiene carácter fuerte, tiene un carácter que le Ah, gusta, son hechos para adelante en general, ¿eh? Son gente con carácter, igual que los de la cuenca tenemos carácter. No es lo mismo hablar con uno de la cuenca que hablar con uno de otro lado, incluso de Asturias, ¿no? Se sí, nota. sí. Y Entonces, la forma de jugar, ¿se transmite también un poco la nacionalidad en eso? sí, porque por ejemplo los sudamericanos, date cuenta, los brasileños
son muy técnicos, los argentinos tienen una manera de jugar diferente, sí se nota, claro que se nota. Luego tienen que trabajar en los clubes y van modificando. Nosotros en el Getafe, sin haber grandes figuras, pues al final todo el mundo se va adaptando a la manera que quiere el entrenador, porque para eso es un crack, ¿no? Y entonces, pero lo bueno de cada uno, si sabes sacar el rendimiento mejor de cada uno, al final es cuando haces un buen equipo, ¿no? Madre, estas cosas son súper interesantes. Me parece increíble. A ver, ahora quiero preguntarte, vamos a volver otra vez para los inicios. ¿Conociste alguna gran figura asturiana de los inicios del fútbol aquí, tipo Kini? Hombre, Que te haya Kini, dado algún consejo que te dijera, Guajín, fai esto, vete por aquí. Kini, es que mira, me lo dices y se me ponen los pelos de punta. Yo, Kini, cuando hizo la fundación, me llamó para que fuera yo el presidente de la fundación, ¿no? Y con él estuve, pero días enteros hablando, riñendo, en plan bien, y yo, Kini, éramos más que amigos, es verdad, no es por decir, iba a Candás cuando estábamos ahí, íbamos a comer, a cenar, y bueno, le he hecho muchísimo. Yo creo que de las personas del deporte que más ha hecho falta es Kini, ¿no? Me acuerdo de él a diario, tengo foto aquí en casa de él, con él, y yo, Kini, era un ídolo para todos, pero es lo que decía, cuando lo conocías como persona pues era más ídolo todavía, ¿no? Y hablaba con él muchísimo, íbamos a partidos juntos. Fui a un ¿Kini te viaje dio consejos del mundo del deporte? siempre, incluso, bueno, además date cuenta, cuando hacía los partidos de amigos de Mejuto, amigos de Villa, después Sí. de superar el cáncer, la primera salida que tuvo fue al partido este que le llevé de árbitro. Le llamé, dije, Quinín, yo no quiero, no, Quique, yo no sé, no, si yo quiero que vayas de árbitro, tú y Billy, el del Oviedo, uno para cada lado. Bueno, me acuerdo el pabellón, el Beiro, de aquella, cuando se lo vieron salir a él de árbitro, bueno, se vino abajo, ¿no? Una persona especial, querida, y ese un fiel embajador yo digo es porque para mí sigue estando, ¿no? De Asturias, y para mí era un referente y seguirá siendo, ¿no? Siempre, cuando voy a Asturias, procuro acercarme al cementerio un poco ahí a mi manera, por el Hablar aviso. con él un poquitín, ¿no? Sí, porque era una persona que me aportaba muchísimo, ¿no? Al que le tengo muchísimo cariño, a él y a la familia, y fue un golpe durísimo, sobre todo por cómo se produjo. Llama a Chus, Chus te lo puedo decir, porque llama a Chus Pedro, que no Sí. daba crédito, y bueno, fue un golpe duro que no olvidaré nunca. Y No, y después para como todos él, los asturianos y asturianas, Kini, vamos, y nuestro jugador de en el fútbol referencia. los futbolistas que tenemos, afortunadamente son unos cracks, ¿no? Yo tengo, bueno, con el Guaje que te voy a decir, ¿no? Con Guaje Villa, con Santi Cazorla, que es un crack, es un cachondo mental, es buenísima gente, con Javi Fuego, con todos los que estaba por ahí con ellos, ¿no? Bueno, con Angulo, con todos, ¿no? Con Mata, es un chaval extraordinario, son gente, todos formidable, Esteban, bueno, sin fin, ¿no? Yo no O hay sea, que ninguno, sois una gran Enrique, familia, ¿no? Abelardo, De sí, futbolistas cercanos. y con buen rollo entre todos, ¿no? Yo creo que es lo importante. A veces en Asturias hay la piquilla a los que son el Oviedo, el Sporting, pero luego cuando se está Eso te iba fuera, a preguntar yo, me acabas de destrozar una de mis preguntas, que si eras sí. del Sporting o del Oviedo, que estoy una pregunta comprometida, pero mucho. ¿Qué me dices? Mira, yo tuve Es que fases esta porque pregunta me dijeron que te la hiciera, que no, es que estoy una esa, pregunta de pero es que pillar, de nunca me pillar. creen, por mucho que diga, mira, yo pasé épocas, yo de crío me llevaba con 14 añinos, cuando empecé, había un árbitro Ruiz, que en paz descanse el hombre, me llevaba al Molinón, y yo era viendo a la quinta de Kini y demás, Sí, alucinaba, pero luego me tocó la época de Eugenio Prieto, de la UEFA, del Oviedo, que sí, también iba allí, me trataban como un de rey, luz. ¿no? Yo necesitaba hacer una prueba de esfuerzo, necesitaba un fisio, en cualquiera de los dos sitios que fuera, o iba al Mareo o al Requesón, tenía puertas abiertas, ¿no? Entonces yo no puedo desear ningún mal ni a A Sporting ni a ninguno de Oviedo, los soy asturiano, ¿no? Yo Tú eres deseo, de los míos que Asturias por encima de todo y que gana el mejor, ¿no? por supuesto, además lo digo de verdad, No, no, no no, de tengo corazón. ninguna, es que yo vivo el fútbol de otra parcela, ¿no? Yo fui árbitro y no vivo con un apasionamiento excesivo, yo les deseo lo mejor a los dos, desafortunadamente no acaban de llegar el ascenso deseado a primera, espero que llegue cuanto Esperado, antes, esperado para los dos, pero eso, porque no lo acabamos merecen. de parir, ¿eh? En Mira, ese estoy aquí en sentido. Madrid y todo el mundo me dice, ¿qué pasa? Porque, claro, tanto Sporting como Oviedo son clubes que tienen que estar en primera, ¿no? Porque son clubes que tienen muchísima afición, muy buena afición, Ujú. asistencia a los estadios y lo merecemos, ¿no? Y espero que ilusión, mi ilusión es antes de irme de Getafe, salir un partido delegado enfrentándonos al Sporting y al Oviedo, ¿no? Sería maravilloso, ¿eh? Un derbi en primera división de los dos. Bonito, a ver. Esperemos que sí, y bueno, y que las cosas vayan por su cauce y que de una vez por todas, no solo por los clubes, sino por la afición que lo merece, ¿no? Por los sufridores de la afición del Oviedo y del Sporting. Sí, que son aparte incondicionales, eso es algo impepinable por Que parte de los pasaron dos. mal y están pasando épocas muy malas y siempre están ahí, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y bueno, ahora volviendo un poco al pueblín, tú eres muy campechano, muy de andar por casa, muy de caminar por la felguera como uno más. ¿Cómo se vivió en la Felguera tu ascenso a Primera División como árbitro y que eso, un vecino de toda la vida de repente se convirtiera en una celebridad? ¿Cómo lo vivieron tus vecinos y cómo lo recibiste tú?
Pues yo con mucha normalidad y sobre todo con mucho cariño y que eso es lo que más me llenaba, ¿no? Con mucha, que notabas la alegría en la gente, la La mayoría. gente, ¿no? Siempre va a haber el típico que dice, "Bah, es que suba otro, ya sabes cómo somos, ¿no? En Asturias también. Pero en general la gente, como veían que estabas por ahí todo el día, que yo estaba de cachondeo más que nunca con ellos y que era la persona de siempre y era más kinky cuando estaba en primera que cuando estaba en segunda, o en segunda vez, y cantábamos una por los Tigres y demás, pues encantados de verte por la televisión, aunque sea para darte caña luego, ¿no? Para darte vidilla o para Bueno, meterse contigo. eso ya muy de aquí, si te das cuenta, Claro, que pero somos muy bueno, cañeros. yo encantadísimo. De hecho, bueno, pues yo tengo todas las consideraciones que se pueden tener en el pueblo, no puedo tener más, ¿no? Entonces, a nivel institucional y a nivel popular, ¿no? Entonces, ¿qué más voy a pedir, no? Muy, muy agradecido. Soy de allí, vivo allí, ahora por circunstancias estoy aquí y bueno, lo Ya, echo pero mucho de menos. eres un paisano de nuestra tierra, eres una persona que ama Asturias, aunque estés en Madrid trabajando, que todos lo entendemos, y aparte eres defensor de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio y de nuestra lengua. Y digo esto porque en el año 2008 te uniste a la campaña Doy la cara por la oficialidad de la lengua asturiana, donde se pedía la cooficialidad de la lengua asturiana con el castellán en Asturias. Y en ese sentido, pues bueno, fue una marcada por tu parte en apoyo a la lengua asturiana que todos la gente que formamos parte de la cultura y que estamos por la lengua, te agradecemos. ¿Cómo fue para ti esa exposición y por qué? ¿Qué convicciones tienes con respecto a No, este tema? nada, no fue ningún problema. Fue querer tus orígenes, querer darte cuenta que hay que. Chus dice una cosa, Chus Pedro, que es verdad, hay que actuar en global y pensar en local, ¿no? Uno no quita lo otro. Yo date cuenta Totalmente. que yo si no supiese inglés no podía estar en UEFA, no podía estar en el fútbol, porque te obligan. Pero para mí uno no quita lo otro. Como te digo, nunca se puede renunciar donde yo uno la tierra, el querer a tu gente y además a veces no sabemos lo que tenemos, ¿no? Yo creo que en Asturias, aunque estoy un poco mosqueado, ¿no? Bueno, a ti que te voy a decir, con el tema político un poco, porque creo que nos tienen un poco abandonados de la mano de Dios, ¿no? Creo que a nivel de comunicaciones, los que andamos de viaje todo el día, Sí, pues la yo verdad que las puedo, comunicaciones brillan por su ausencia y casi todos los invitadas que entrevisto me comenten eso, que muchos se ven relegados a tener que marchar porque Asturias está mal comunicada y les cuesta muchísimo poder moverse. Y no puede ser que Asturias, bueno, en un estado como el que tenemos, no tenga los avances que tienen otras comunidades autónomas. y no solo por nosotros, ¿no? Sino por la economía, ¿no? Yo creo que al hacer un Claro, claro. congreso, por ejemplo, ir a Asturias, pues cuesta muchísimo más que hacerlo en otro sitio que tienen un tren directo, que ahora, bueno, a ver cuándo llega el AVE de una vez a la alta velocidad, o que tienes que Ojalá. coger dos aviones, o que yo iba de viaje y el vuelo, pues hacer conexiones, buscar un vuelo que se ajustara bien. Sé que no es fácil, pero bueno, porque Asturias no y otros sitios sí, ¿no? Entonces, Sí, creo que por hay la que. orografía también y todo, pero bueno, Sí, pero bueno, los con vuelos. esfuerzos y con dinero siempre se llega. Porque Eso luego es así. Asturias, es verdad que Asturias, tú hablas a todo el mundo y Asturias a nivel de turismo y a nivel de sitio para ir, la gente le Y es muy encanta. querida, sí, Y es querida me porque, encanta. uno, por la gente, por la La gastronomía, por gastronomía, el paisaje, tenemos todo, ¿no? Tenemos todo. Entonces hay que saber venderlo y aprovecharlo, ¿no? Porque la gente que va quiere volver, ¿no? Entonces, y tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? Y tenemos que seguir echando el culete sidra. La maquinina está bien, pero a mí que me lo echen el culete, ¿no? sí, sí, Porque sí, sí. No, no, y eso es algo seguir único. defendiendo nuestro patrimonio Claro. en todo su abanico. Claro, el echar el culete sidra no nos damos cuenta que solo se hace en Asturias. Hay sidra en otros sitios, en el País Vasco, donde quieras, pero No, el pero no se estanciado puede comparar, ¿eh? No se puede no se puede comparar. comparar. Ya sabes que Y eso no se puede nada, ni el perder. sabor, ni nada, nada, Claro ni que la no. forma de echarla, ni la forma de vivirla, porque ya toda una cultura en torno al espectro de la sidra, lo que hay, no solo chala, y Y es culpa nuestra también, el ¿eh? ambiente que se genera, Eso y es. todo lo que hay en torno a la cultura Y es sidrera. culpa nuestra también porque también podemos elegir dónde toma el culete, ¿no? O si te lo echen o no te lo echen, o porque a mí, aunque me cobren algo más o que me cobren Sí, más por la prefiero botella beberme. y Sí, que me sí, lo echen, pues que me lo echen y cóbrame más, porque esto es nuestra cultura, ¿no? Y eso totalmente de acuerdo. hay que hacer ahí, bueno, se está trabajando, ¿no? Se está trabajando el tema de la sidra, yo sé que trabajan muy bien y me llaman a veces para historias y están haciéndolo bien, denominación de origen y los concursos de escanciadores y cosas, porque es verdad que no se puede perder, ¿no? Es algo que tenemos que mantener, sea como sea. Sí, sí, ya nuestra cultura y nuestro patrimonio. Bueno, y dicho esto, quiero preguntarte, ¿qué va a ser lo primero que haga Quique Mejuto el primer día que nos saquen del confinamiento y pueda salir a la calle y decir, mira, pues me apetece tal, ¿qué vas a hacer? El primer día de nuestra libertad.
Pues yo la pena es que cuando salgamos tendré que ir al campo y tendré que ir al estadio y con el club, ¿no? Porque el primer día lo A que haría seguir trabajando, ¿no? sería cruzar el Pajares, ¿no? Cruzar el Buerna y subir para arriba, ¿no? Y tomar un culín en casa, ¿no? Yo lo mismo, tómalo aquí, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que primero No, me no, apetece. no sabe igual, ¿eh? No sabe igual ir a ver a los amigos, sobre todo a la familia, a mi madre, y darle un abrazo. Y bueno, estoy deseando, porque van a abrir y no vamos a poder abrazarnos. Y eso, bueno, va a ser difícil de Ya, llevar, ¿no? va a ser un poco drama Va a ser un social. poco de drama, pero va a haber que llevarlo. Y entonces, pues bueno, animar a la gente, sobre todo yo soy mucho a la gente que tengo en el club de estar todo el día mandándoles mensajes, de animar, intentar volver a la normalidad cuanto antes y llevar las cosas con alegría, ¿no? Ante lo que no podemos hacer nada, pues no queda otra que resignarse y llevarlo con positivismo. Luego, pues volver a la normalidad y ayudarnos unos a otros, ¿no? Y si tuvieras que escoger una reflexión a nivel personal de todo este confinamiento, de todo este tiempo que hemos estado recluidos de alguna forma, ¿con qué te quedarías? ¿Vamos a salir siendo mejores personas? ¿Vamos a aprender de los errores? ¿Vamos a salir renovados, reforzados o todo lo contrario? ¿Qué opinas? Pues fíjate tú que hay un tema profundo que a veces decía, voy a tener que escribir algo sobre esto, porque me gusta escribir a veces, ¿no? Algún artículo mandé Pues mira, a los oye, periódicos. un libro de tus memorias podría ser No, muy guapo. en su día me lo plantearon y me lo planteé, pero No lo no de mis descartes. memorias. Siempre me gustó escribir cuando estoy así un poco relajado un domingo, escribir, ¿no? Un artículo de prensa, o siempre me gustó. Pero yo Sí. creo que teníamos que salir, en general, la gente va a salir pensando mucho más, reflexionando más, queriéndonos un poco más unos a otros, pero va a aflorar también el aprovechado, porque tampoco ahora, como está la cosa así, tiramos cohetes, vamos a ser todos más buenos. Pero Ujú. yo ahora mismo en esta época estoy viendo también el típico que quiere hacer su agosto, que quiere aprovecharse o que a ver quién es el más listo poniendo algo para que le den un like, o como decís ahora que me Sí, gusta, a ver quién manda el vídeo más simpático y a veces nos hacemos sí. idiotas, ¿no? Y eso a veces me duele un poco, ¿no? Estamos haciéndonos un poco excediéndonos de a ver, voy a grabar esto, voy a grabar lo otro, voy a ver si me chivo yo de aquel. Y entonces Ujú. estamos haciendo detectives y a la vez estamos haciéndonos Sí, muy los cerrados. policías de balcón, ¿no? Que a veces son Sí, tan que si estoy dañinos. viendo aquí que no puedo venir para acá, que si ahí está bien, es lógico, hay que controlar porque es una pandemia y mira dónde estoy yo, ¿no? Sí, Pero de sí, ahí a ver quién saca al crío o al niño haciendo la gracia más simpática, que está el papá y la mamá, para que dime, di esto, para... Yo creo que en ese sentido nos hacemos un poco estúpidos, ¿no? En ese sentido, sí, y muy frívolos, ¿no? Llega un eso momento es. en el que ya no distingues unas cosas de otras porque todo vale. Claro, entonces llega un momento que intento seleccionar, cojo las noticias puntualmente, no todo el día, porque a veces también llega un momento que satura. Y Sí. yo tengo mi momento, como te decía antes, que no acabé de contar, después por la tarde, pues de ver una película, pero de leer un libro, por ejemplo, de leer, de escuchar música, de sentarme. No tengo terraza aquí, que me fue el error de no tener un piso que tenga una terracina, pero tengo una pequeña terraza ahí en la cocina, un balcón de estos cerrados de cristalera, la abro y ya tengo el Sí. cojín puesto ahí, me subo ahí a leer un poco y a desconectar y bueno, pues ya está, ¿no? Hay que también saber desconectar, escuchar un poco de música y Ujú. hacer cosas distintas, ¿no? Y solo, porque si no la gente se va a agobiar, esto se hace largo, ¿no? Mira, y al hilo de lo que me estás comentando de los gustos personales, dentro de este programa, y ya para finalizar y cerrar la charla, tenemos un apartado que se trata de recomendaciones. ¿Qué recomendaría Quique Mejuto a la gente? Primero, para leer, un libro que te preste para leer. Segundo, una película, una serie que estés viendo o que hayas visto y que te preste recomendar. Y en tercer lugar, una canción o un disco que a ti te llega al corazón y que te apetezca que escuchemos el resto de la gente que nos está viendo. Cuéntame. Mira, pues libros, fíjate tú que tengo por aquí de los que estoy leyendo, ¿no? Fíjate A tú. ver, Y mira, sorpréndenos. fíjate tú, mira, ¿cuál tengo aquí? Uy, Los Niños de Humo. No sé si sabes que le hice una entrevista Ah, pues ves. en este programa a Zapico y a Aitana, justamente por la publicación de Los Niños de Humo, que a mí me parece, bueno, no voy a decir lo que a mí me parece. ¿Qué te parece a ti, Mejuto, este libro? Hay que leerlo, el que lleve la cuenca, sobre todo el que lleve nuestra. Esto marca un poco las pautas de lo que nos pasó a todos, ¿no? Una maravilla, las historias, Claro, pequeñas historias de lo que fueron los niños de humo, que realmente fueron los niños del carbón, eso de la es, minería. eso es. Y entonces, pues Y lo que tomo así bueno, con mucho cariño y esta es una recomendación que tenemos que hacer a la gente, ¿no? Que les va a gustar. totalmente, Se lee los muy niños de bien, humo, de Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Y eso aparte es. hay un programa de estos, de Puertas para Adentro, dedicado a ellos, así que mira qué bien, te lo mandaré, te lo mandaré. Por Sí, otro sí. lado, una peli o una serie.
que te presto. Yo no soy, mira, yo no soy muy de series, porque me engancho y luego no hay gente que ve 80.000 capítulos todos los días. Yo prefiero ver una película, Ya, tú ¿no? quieres que Porque empiece y que acabe, ¿no? eso es, porque si no estás todo el día enganchado. Ahora voy a ver la serie, no sé qué, el capítulo 1020. No, llega un momento que. Veía, cuéntame, mira, fíjate tú que tuvo fases, pero bueno, porque me No, recordaba mucho. cuéntame, y una gran serie, ¿eh? Y Exactamente, eso por que lo que. tuvo 84 temporadas. Claro, luego la gente ya sabes, por temas políticos, unos más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero a mí me Bueno, pero encantaba, la ¿no? A historia mí, está bien relatada eso es, desde el los punto de vista de guionistas, ficción. yo creo que los guionistas para mí son unos cracks, ¿no? Reflejaban muy bien un poco cada uno, cada personaje con su perfil y bueno, a mí me gustaba. Y después, bueno, pues yo creo que música siempre tengo una canción, hay muchas asturianas, pero mi canción que siempre me marcó mucho por la manera de cantarla, que digo, "Jo, no hay nadie que la cante como ella, ya falleció la pobre, que era la del guardaespaldas de Whitney Houston. Ah, bueno, vaya buen Es gusto. una canción que digo yo, Es la que que Whitney cante esto, Houston es una de las grandes divas de la pues, música. pues esa canción siempre es que cuando la escucho, pues me impacta, Aparte, ¿no? ella hace ahí un Porque despliegue eso es. vocal que mete miedo por la cabeza. Y esa es una Así canción que que digo te yo, veo ahí un poco faceta romántica, ¿eh? Me jutó yo con Whitney Houston. soy muy romántico, Sí, soy fluyes de muy, flores y bombones. sí, intento. Es A la, un a la viejo gente, caballero de la guardia. a la gente hay que tratarla como quieres que te traten a ti, ¿no? Yo creo que en la vida siempre hay que ser la vena romántica y la vena sobre todo sensible, ¿no? No puede ser Sí, no, y siempre, a las personas hay que cuidarlas y hay que hacerles llegar lo que uno siente en todo momento, yo ¿no? conozco y te pasará a ti, conozco a gente que en la vida los vi reírse, en la A vida, mí no me gusta ese tipo de gente, ya te lo digo, que son porque infelices me por da naturaleza. mal rollo. No puede ser que tú no te rías por nada. Claro. Una de dos, o que estás amargado o que es que esa personalidad no conecta nada con mi forma de ser. Y O ojo, que lo complejos. respeto, la gente, pero ¿qué vamos a hacer? Conmigo no conecta. Claro, o complejos, a lo mejor hay gente que o tienen algo y yo tengo un teléfono, pero quiero el otro, quiero el último modelo, no, pero ahora quiero el otro y nunca están felices, siempre quieren Bueno, más, están insatisfechos siempre, realmente, siempre. Entonces ¿no? disfruta, ¿no? Entonces en la vida hay que buscar los pequeños momentos de disfrute, ¿no? Si estás siempre estresado, busca un momento para ti, ¿no? Exactamente, porque al final, mira, este confinamiento sí que nos vino a decir un poco esas carencias, que mucha gente ahora se está dando cuenta, pues que llevaba una vida muy estresada, que no le hacía caso a la familia, que no dedicaba tiempo a los hijos, que no dedicaba tiempo para sí mismo. Yo creo que Claro. ahora estamos descubriendo una nueva dimensión, así que hay que sacar lo positivo hasta de lo malo. Antes de decir, hay que estar en casa. Yo cuando estaba ahora trabajando este año, que es súper estresante, si pudiera, me dijeran, puedes estar en casa sin hacer lo que quieras. Decías, jolín, lo que pasa que es verdad que son muchos días, ¿no? Pero bueno, pues hay que vivir hasta mañana y mañana veremos lo que va a pasar. Veremos qué pasa, exacto. Eso es, Vivir como si todo fuera un 24 horas, igual mañana cambia, igual eso es, mañana a cambia, de esa corto forma se plazo. lleva mejor. Y no pasa nada, no puedes pensar en 3 semanas, no piensa mañana y ya está. Bueno, Quique Mejuto, ha sido un placer charlar contigo, se me ha pasado volando el tiempo y me ha encantado verte, aunque sea a través de esta pantalluca, y que nos cuentes un poco tu vida, como os la has contado, y tu confinamiento, que ya veo que pasa mucho por el trabajo y por los pequeños placeres cotidianos, como estamos teniendo todos. Decirte que ha sido un honor, un placer, y espero verte en persona la próxima vez. Pues eso está hecho, un abrazo muy fuerte, yo deseando ir para allá y bueno, todo el que ¿Algún venga mensaje para aquí. los asturianos y asturianas que te escuchan desde Claro que sí, Madrid? eso estaba diciendo, ¿no? Yo creo que valorar lo que tenemos, valorar la tierra que tenemos, la preciosa tierra que tenemos, sería muy largo decir todas las cualidades que tiene, Uh-huh. disfrutarlo, que la cosa va a salir bien, que en Asturias afortunadamente no fue tan agresiva, pero bueno, que hay que estar alerta porque ya leí hoy que, bueno, hubo ayer bastantes fallecidos. Sí. Mandar un abrazo muy grande a la familia y a las gentes que lo pasaron mal, que han fallecido sus familiares o amigos y a la gente que está pasándolo mal en los hospitales y sobre todo agradecimiento a la gente que está luchando por esto, ¿no? Lo que hablamos siempre, a los servicios médicos, pero también a la gente que trabaja en los supermercados, que trabaja en correos, que Sí, trabaja los en camioneros, toda la funcionarios gente, los públicos, camioneros, carteros y que no carteras, es toda la fácil, ¿no? gente Porque a veces que nos están olvidamos, trabajando aún. Uh-huh. eso es, y a los que están Pues dando el pan y a todos, ¿no? un placer, muchísimos besos desde Asturias y que te queremos muchísimo, Mejuto. Vale, yo a Espero que vosotros, nos veamos antes que después. muy Así bien. que un abrazo muy Chao, grande para sí, Madrid y muchos abrazos para ti. Nos igualmente, venga veremos, un nos beso, vemos. chao, chao. Gracias.